Noticias MBS. Me quedé con las ganas de hablar con Marilena Pérez Jaén en esta semana, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó al órgano interno de control de la función pública pues que investigue a los funcionarios que no resguardaron el expediente de la evolución patrimonial del expresidente Vicente Fox. Y digo que me quedé con las ganas de hablar con ella al día siguiente de que se dio a conocer la resolución del IFAI, pero le hemos llamado para hablar con ella hoy y le agradezco que me tome la llamada a la comisionada del IFAI para conversar sobre este tema. El caso es que estamos frente a algo muy singular. Marilena, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Estamos hablando, bueno, yo digo es algo muy singular. Mejor explícanos tú qué pasó. Estamos frente a una información solicitada de alguien que quería conocer la evolución patrimonial de un expresidente de México, en este caso Vicente Fox. Cuéntanos la narración del inicio y del seguimiento de estas cosas y qué resolvió el IFAI. Sí, Carmen, bueno, es muy importante dar los antecedentes, que han sido 3 solicitudes de información donde se ha pedido la evolución patrimonial del expresidente Vicente Fox. Estas solicitudes de información, vía la Ley Federal de Transparencia, se hicieron a la Secretaría de la Función Pública. Y como tú sabes, cuando hay una solicitud de información, se niega esta información, el solicitante, el ciudadano, tiene el derecho de presentar ante el IFAI lo que se conoce como recurso de revisión, es decir, su inconformidad porque se le niega la información. En este caso, que es el que resolvimos el pasado miércoles, y como decía, ya van 3 veces que se pide esta información, la Secretaría de la Función Pública en las 2 primeras ocasiones había reservado la información. Y si quieres doy los antecedentes porque es muy importante lo que ha ido sucediendo con pues estas solicitudes sobre la evolución patrimonial del expresidente Vicente Fox. A ver, sí. En las 2 ocasiones anteriores, o sea, es decir, el 20 de noviembre de 2007, que fue cuando se presenta la primera solicitud de información ante la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública le pide al IFAI que se le confirme la reserva de 3 años, en virtud de que se encontraba en una investigación y el dar a conocerla podía afectar el proceso de investigación y el cumplimiento de las leyes. Entonces, en esta primera ocasión, el IFAI, o sea, recordemos que es 2007 y resuelve el IFAI en abril de 2008, el IFAI le confirma a la Secretaría de la Función Pública, pues le da el periodo de reserva de 1 año. Correctos, estamos en abril de 2008. Entonces, quedaba reservada, digamos, le pide el IFAI dice, bueno, te doy 1 año para reservar, solamente te doy 1 año la reserva de la información y hasta el 23 de abril de 2009. Sin embargo, el día 22 de enero de 2009, la Secretaría de la Función Pública le vuelve a solicitar al IFAI, pero aquí ya no es vía recurso de revisión, sino le solicita una ampliación al término de la reserva, lo cual en su momento no fue objetado con oportunidad por el IFAI, teniendo como consecuencia se tuviera por ampliado el periodo de reserva de esta evolución patrimonial del expresidente Fox por otro año. Entonces, ¿qué sucede? Hay otra persona solicita la información. Esto es el 3 de agosto de 2009. Y la Secretaría de la Función Pública nuevamente le solicita la reserva al IFAI de la evolución patrimonial del expresidente. Bueno, esta persona se inconforma ante el IFAI y presenta un recurso. El IFAI resuelve el 11 de noviembre de 2009. Yo recién, Carmen, había llegado como comisionada del IFAI, creo que tenía 15 días, y pues no estuve de acuerdo en ese momento, en ese proyecto que se presentaba, porque desde mi punto de vista, la Secretaría de la Función Pública no daba nuevos elementos para considerar que tuviera que seguir resguardada la información. Entonces, en ese momento yo emití mi voto disidente y dije que no estaba de acuerdo. Sin embargo, en esta nueva clasificación, porque en esta nueva clasificación de información, la Secretaría de la Función Pública argumentaba las mismas causas y en esa oportunidad pues se le otorgó nuevamente 1 año. Estamos hablando noviembre ya de 2009 en la segunda solicitud de información. Y ahora en este último recurso que se resolvió el pasado miércoles, la solicitante requirió lo mismo, pero ya fue más específica, porque pidió la copia de la indagatoria que la Secretaría de la Función Pública realizó sobre la evolución patrimonial del expresidente Vicente Fox, la cual incluía el análisis de las 32 cuentas bancarias, entre ellas la que tiene con su esposa Marta Sagún y la de sus dependientes económicos. Y ahora, pues, con la decisión, finalmente la respuesta de la Secretaría de la Función Pública, ahora Carmen dice
que la información es inexistente. O sea, cuando pues el IFAI tenía las constancias desde noviembre de 2009 de que la Secretaría de la Función Pública tenía como 2.113 hojas de este expediente, y ahora le responde a la solicitante y le dice, ¿qué crees? Ya es inexistente la información porque ya la remití a la PGR. Porque ya la remití a la PGR. Exacto. Entonces esto es como una nueva forma que encontraron en la Secretaría de la Función Pública. O sea que hay que preguntarle al PGR que dirá que está en investigaciones y tampoco la dará. Pues precisamente, Carmen, ese fue uno de mis argumentos el pasado miércoles, porque yo no estaba de acuerdo con el proyecto que presentó la comisionada María Marván a los otros 4 comisionados, y yo le decía que no había suficientes elementos para confirmarle la inexistencia a la Secretaría de la Función Pública. Pudimos habernos allegado de otros elementos para, pues de alguna manera encontrar dónde estaba esta información, porque lo que argumenta la Secretaría de la Función Pública es, le dice esta solicitante, fíjate que ya emitió un acuerdo y ya se lo remitió a la PGR, pero habla de un expediente, Carmen. Ahora, si nos remitimos de todas las constancias que tenemos, pues incluso se habla de que toda esta información se fue vaciando en sábanas de cálculo, en donde se analizó cada uno de los movimientos de estas 32 cuentas, traspasos entre cuentas, cheques devueltos, en fin, o sea, en esta investigación. Y lo que yo argumentaba era, pues, que había que hacer una búsqueda o pedirle a la PGR que nos informara sobre esta situación. Entonces, para evadir la Secretaría de la Función Pública esta solicitud, pues fíjate, Carmen, fueron pidiendo prórrogas. Esto se pidió desde el año pasado. Pidieron prórrogas de tiempo para responder. Y casualmente, fíjate, es que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública señaló el 28 de enero de este año que se había concluido la investigación administrativa a cargo de la Función Pública, por lo que dictó un acuerdo de archivo por falta de elementos el día 28 de enero. Y el 31 de enero determinan enviar la información a la PGR. Y un día después, el 1 de febrero, le responden a esta señora, bueno, esta solicitante de la información, que es inexistente porque se la mandaron a PGR. Entonces, después de todos estos hechos, con la cronología precisa, se podrán dar cuenta que la Secretaría de la Función Pública buscó la manera de evitar entregar la información a esta persona. Marilena Pérez Jaén, entonces estamos frente a un señalamiento que hace el IFAI. O sea, el IFAI, confirma la negativa o acepta la negativa de la Función Pública de no entregar esta información. Sin embargo, deja también ahí un comentario donde habla de dolo, ¿no? De que fue negada esa información con cierto grado de dolo. No, fue totalmente con dolo. Bueno, con cierto grado, Carmen. Me vi muy benévola, ¿no? Con total dolo. Exacto. Sí, fue con total dolo porque fueron esperándose en el último minuto, es lo que te digo. El 31 de enero se la manda a la PGR. El 1 de febrero le responde a esta solicitante y le dice, ¿qué crees? Ya es inexistente porque se le envié. ¡Qué barbaridad! Pero además, es que algo que yo les argumentaba, y por eso disentí de este proyecto, en 3 razonamientos básicos. 1, ¿cómo se podía determinar como inexistente una información? Pues que sabemos que existe, que la propia comisionada Jacqueline Pechar, que fue la ponente del caso de noviembre de 2009, los tuvo a la vista las 2.113 fojas de este expediente. Otra cosa, ¿por qué no se le aligiera un poco el camino a esta persona que pidió la información? Y en lugar de enviarla a que realice una nueva solicitud de información, pues en este caso a la PGR, pues pudimos haberle nosotros solicitado a la PGR la información con respecto a, esta averiguación previa y solicitar acceso a la misma para conocerla y ver efectivamente, pues que la tienen. Y otra cosa, Carmen, ¿por qué nos insistió? Es lo que yo les argumentaba el miércoles y estuve en contra de este proyecto. ¿Por qué nos insistió sobre los archivos de las computadoras? Pues ya que algo debió de haber quedado. Lo único que sostuvo la Función Pública fue que no existen documentos, es decir, papeles. O sea, me imagino que no lo realizaron en una máquina de escribir, en una máquina, lo hicieron en una computadora y algo debió de haber quedado, Carmen. O cuando una institución entrega a otra institución la información, ¿no se queda con nada? Ay, eso es precisamente, ¿cómo no te quedas tú, Secretaria de la Función Pública, con una copia de la evolución patrimonial del expresidente Fox? O sea,
aquí lo que quiso es el mal comportamiento, Carmen, al final, de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, que debería de ser un apoyo para el IFAI, son en aquellos en que las instituciones actúan inadecuadamente, por ejemplo, destruyendo, ocultando información, declarando inexistencia. Pues la Secretaría de la Función Pública no ha apoyado al IFAI, Carmen. Yo me pregunto, ¿por qué existe tanta resistencia a entregar la evolución patrimonial del expresidente Fox y de sus dependientes económicos y de su esposa? Yo considero que el papel de la Secretaría de la Función Pública es la de vigilar a las entidades, a las instituciones públicas federales adecuadamente. No lo está haciendo. No creo que su papel sea encubrir a ningún funcionario de cualquier nivel. No debería serlo, ser tapadera de nadie. Desde un jefe de departamento hasta un expresidente. Ahora, hemos buscado al secretario, déjame decirte, Marilena Pérez Jaén, porque nos pareció muy importante lo que sucedió en el IFAI, porque tiene que ver efectivamente con un tema crucial, un tema de que la ciudadanía tiene derecho a conocer los asuntos del interés público, los asuntos que quiera conocer, siempre y cuando no afecten la seguridad nacional y las restricciones que la propia ley marca. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer lo que se nos dé la gana y por las razones que sea del ámbito público de nuestro país. Y la evolución patrimonial de alguien que fue presidente de México, pues sí que tiene que ver con un interés público ineludible. Buscamos al secretario Salvador Vega Casillas, le hemos solicitado una entrevista, nos ha dicho que no podría tomarlos la llamada el día de hoy como hubiéramos deseado por asuntos de agenda. Ojalá que la agenda del secretario le permita hablar con nosotros en otro momento para conocer sus respuestas frente a los señalamientos que has hecho, Marilena Pérez Jaén, no solo de este caso, sino en general, como lo has dicho en este momento. Los datos que sí fueron observados por la ponente, como tú dices, forman parte de un expediente donde se encuentran, al parecer, varias decenas de cuentas bancarias de Vicente Fox y de su esposa Marta Sagún, y de algunos elementos de información que hablarían, por ejemplo, de la transformación de su propio rancho San Cristóbal y cosas por el estilo. ¿Eso que se ha dicho es cierto? Mira, yo no tuve acceso a esa documentación porque, como ya lo mencioné, en el 2009 la que tuvo acceso a esa información, porque era la comisionada ponente, fue Jacqueline Pechar. Como tú sabes, nos tocan por turno los asuntos, y en esa ocasión fue en el noviembre de 2009, quien tuvo a la vista la información fue la comisionada Pechar. Pero si me permites, Carmen, yo tengo aquí el acta de esa audiencia del 16 de octubre de 2009, y aquí los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que le presentan la información a la comisionada ponente